Abril de 1945. Berlín está en llamas. La artillería soviética martillea el Reichstag. Adolescentes y ancianos reciben Panzerfausts y son empujados entre los escombros para combatir tanques T-34. Hitler está en un búnker, 15 metros bajo tierra, casándose con Eva Braun y dictando su último testamento político a una secretaria que apenas puede seguirle el ritmo. El Tercer Reich, lo que se suponía que duraría 1000 años, tiene aproximadamente 9 días de vida. Y mientras tanto, casi 2000 kilómetros al norte, en el frío, tranquilo y casi completamente intacto país de Noruega, hay alrededor de 400.000 soldados alemanes, alimentados, equipados, sanos, con tanques, con artillería, con submarinos en los fiordos. Algunos de ellos, y juro que no lo invento, tenían los domingos libres. El general a cargo se quejaba de ello por escrito. Mientras Berlín se reduce a polvo, la Wehrmacht en Noruega básicamente está de vacaciones largas, aburridas y muy frías. 400.000 soldados. La población de Noruega en ese momento era de apenas 3 millones de personas. Hagan las cuentas. Aproximadamente un soldado alemán por cada 7 noruegos, incluyendo bebés y abuelas. Fue proporcionalmente el país más ocupado de toda Europa. Y ni uno solo de esos soldados fue enviado al sur para defender la capital del Reich. ¿Por qué? Porque Hitler, un hombre que micromanejaba personalmente dónde se ubicaba cada división, que se negó a dejar que sus generales retrocedieran un solo centímetro en Stalingrado, que lanzó a niños de las juventudes hitlerianas contra blindados soviéticos, dejó a todo un grupo de ejércitos sentado en Noruega sin hacer absolutamente nada mientras su país se derrumbaba a su alrededor. Esa es la historia que quiero contar hoy. Y no es simple, porque no hay una sola respuesta. Hay unas 5 respuestas, y la mayoría tienen que ver con un hombre que, al final, ya no pensaba como un comandante militar. Pensaba como alguien que estaba perdiendo la cabeza. Antes de empezar, solo una aclaración rápida. Los números que escucharán sobre la guarnición alemana en Noruega oscilan entre 300.000 y 400.000, dependiendo de la fuente y el momento exacto de la guerra. Ambos son correctos a su manera. La cifra de Wikipedia para Festung Norwegen ronda los 400.000 en su punto máximo. Británica dice que Hitler guarneció el país con unos 300.000 durante la mayor parte de la guerra. La cifra que el general Böhme reportó a Dönitz al final, en mayo de 1945, fue de 350.000 a 380.000 tropas, organizadas en 11 divisiones y 5 brigadas. Sea cual sea el número que elijan, el punto es el mismo. Era un ejército enorme, completamente intacto y completamente desperdiciado. Ahora, dejemos de dar rodeos y empecemos. Para entender por qué Hitler terminó en esta situación absurda, tenemos que retroceder al principio, a 1940, cuando Noruega, un pequeño país escandinavo neutral, pacífico, con rey, parlamento e industria pesquera, de repente despertó una mañana y se encontró formando parte de la Segunda Guerra Mundial. El 9 de abril de 1940, las 5 de la mañana. Buques de guerra alemanes navegando hacia los fiordos noruegos, paracaidistas alemanes, los primeros usados en la guerra, cayendo sobre los aeródromos de Oslo y Stavanger, destructores alemanes entrando a vapor en Narvik, en el extremo norte. En cuestión de horas, todos los puertos noruegos importantes, desde Oslo hasta Narvik, a 1.200 kilómetros de las bases navales alemanas, estaban en manos alemanas. La operación se llamó Weserübung, y la verdad es que casi no debería haber funcionado. ¿Por qué invadió Hitler Noruega en primer lugar? Básicamente 2 razones. La primera razón era el mineral de hierro. Sé que suena aburrido, mineral de hierro. Pero toda la maquinaria de guerra alemana, cada tanque Tigre, cada bombardero en picado Stuka, cada casco de submarino, cada obús de artillería estaba hecha de acero. Y el acero necesitaba hierro. Y el mejor hierro de Europa, el de alta calidad, venía de Suecia. Unos 10 millones de toneladas solo en 1939, la mayor parte fluyendo a través del puerto noruego de Narvik, porque los propios puertos bálticos de Suecia se congelaban durante medio año. Perder Noruega, perder Narvik, perder el hierro, perder la guerra. Esa era la ecuación en Berlín. La segunda razón tenía nombre: Winston Churchill.
En ese momento Churchill no era todavía primer ministro, era primer lord del almirantazgo, básicamente el ministro de la Marina británica, y estaba obsesionado con cortar ese hierro. Obsesionado. Pasó todo el invierno de 1939 a 1940 rogando al gabinete británico que minara las aguas noruegas, que enviara tropas, que hiciera lo que fuera necesario. El gabinete seguía diciendo no, 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 no podemos violar la neutralidad noruega. Churchill seguía diciendo sí, 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 tenemos que hacerlo. Y en febrero de 1940, cuando un destructor británico persiguió a un buque de suministro alemán llamado Almark hasta un fiordo noruego y lo abordó para liberar prisioneros británicos, Hitler lo tomó como prueba de que los británicos estaban a punto de invadir Noruega en cualquier momento. Así que decidió invadir primero. Un detalle pequeño que creo que vale la pena mencionar. El plan que originalmente dibujó el jefe de la Marina alemana, el almirante Raeder, llamado Studien Nord, debía usar solo una división, una. Y para cuando Hitler terminó de expandirlo, se había convertido en todo un cuerpo con tropas aerotransportadas y brigadas motorizadas. Este patrón de Hitler, tomando un plan modesto y convirtiéndolo en algo gigantesco, se repetirá con Noruega a lo largo de toda la guerra. La campaña noruega duró 2 meses. Los noruegos lucharon duro, mucho más duro de lo que los alemanes esperaban. Británicos y franceses enviaron una fuerza expedicionaria para ayudarlos. Hubo incluso una batalla en Narvik, donde tropas aliadas expulsaron a los alemanes y mantuvieron la ciudad durante casi un mes. Pero entonces, el 10 de mayo, Alemania invadió Francia. Y de repente, cada soldado británico en Noruega era necesario en otro lugar. Se evacuaron. El rey de Noruega, Håkon Sepne, escapó a Londres con su gabinete. Y el 10 de junio de 1940, la resistencia convencional terminó. Noruega fue ocupada. Hasta aquí, esto es una historia normal de la Segunda Guerra Mundial, incluso un poco vergonzosa para los aliados. País invadido, país ocupado, la vida continúa. La parte extraña, la parte de la que trata realmente este video, comienza aquí. Porque en lugar de dejar una pequeña guarnición en Noruega, el tipo de fuerza que esperarías para deberes de ocupación, Hitler siguió enviando tropas, y siguió enviando, y siguió enviando. En septiembre de 1942, solo el ejército alemán en Noruega había crecido de 100.000 a 170.000 hombres. Sumando la Marina, la Luftwaffe, las SS, el personal del Reichskommissariat, el total de la guarnición alcanzó los 283.000. En 1944 se acercaba a los 400.000. Construyeron 300 fuertes costeros, instalaron 1.100 cañones, construyeron bases de submarinos, aeródromos, refugios para submarinos excavados en roca viva con paredes de hormigón tan gruesas que hasta el día de hoy, 80 años después, nadie ha podido demoler algunos de ellos. Construyeron un ferrocarril en el Círculo Polar Ártico, usando mano de obra esclava. Instalaron el acorazado más grande de Europa, el Tirpitz, en un fiordo noruego, donde permaneció casi 3 años sin hacer prácticamente nada excepto ser un objetivo para la Real Fuerza Aérea. Para poner esto en perspectiva, la cantidad de hormigón que los alemanes vertieron en Noruega entre 1940 y 1944 fue mayor que la que vertieron en Normandía. Y todos sabemos cómo terminó Normandía, ¿verdad? El 6 de junio de 1944, cuando los aliados realmente desembarcaron, lo hicieron en Francia, en una costa que estaba significativamente menos fortificada que la Noruega. Todo ese hormigón en Noruega, todos esos cañones, todos esos soldados, nunca dispararon un solo tiro en defensa de nada. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Hitler? Razón número 1. Hitler estaba obsesionado con Noruega. Y no me refiero a obsesionado de manera casual. Me refiero obsesionado. La llamaba su zona del destino. Realmente creía que quien controlara Noruega controlaría el Atlántico Norte, controlaría los convoyes árticos, controlaría el hierro, controlaría el futuro de Europa. En un momento famoso en 1942, les dijo a sus generales, con esa convicción absoluta que tenía cuando se equivocaba en todo, que Noruega era la zona del destino de esta guerra.
Esas fueron sus palabras exactas. Muchos historiadores, y creo que tienen razón, señalan que esta obsesión tenía menos que ver con estrategia y más con cómo había ido la campaña de 1940. La invasión de Noruega había sido la primera gran apuesta real de Hitler en la guerra. Todos, incluidos sus propios generales, pensaron que era una locura. Navegar toda la flota de superficie alemana por aguas dominadas por la Royal Navy para desembarcar tropas en una costa de 1.200 kilómetros de largo. Fue un lanzamiento de dados y funcionó espectacularmente. Hitler nunca lo olvidó. Durante el resto de la guerra, en su cabeza, Noruega era su victoria, la que había ganado cuando todos los demás dijeron que no, y la iba a defender personalmente, desde sus mapas, en sus búnkeres, con sus ejércitos. También hay algo más. Hitler, a pesar de ser un austriaco que apenas había viajado en su vida, tenía un extraño apego romántico por Escandinavia. Pensaba que los noruegos eran racialmente casi arios ideales. Envió enormes recursos al norte para construir ciudades alemanas enteras, para lo que imaginaba sería una futura raza superior. Tenía planes arquitectónicos para Trondheim, que implicaban convertirla en una ciudad de 250.000 alemanes. Quería una autopista de 6 carriles desde Klagenfurt, en Austria, hasta Trondheim, en Noruega. Mientras la guerra continuaba, mientras los alemanes se morían de hambre, estaba dibujando autopistas a través de fiordos. Esto es lo primero que hay que entender sobre por qué esas tropas se quedaron en Noruega. Porque el hombre que tomaba las decisiones dejó en algún momento de ser un estratega y se convirtió en algo más cercano a un fanático. Razón número 2. Los aliados, principalmente Churchill, siguieron amenazando con invadir. ¿Recuerdan a Churchill? El mismo hombre obsesionado con el hierro noruego en 1939. Pues bien, se convirtió en primer ministro en mayo de 1940, el mismo mes en que cayó Noruega. Y pasó los siguientes 5 años molestando, presionando, acosando, rogando y ordenando a sus generales que elaboraran planes para invadir Noruega. Su jefe de Estado Mayor, el mariscal de campo Alan Brooke, que llevaba un famoso diario, escribió sobre esto constantemente. Churchill seguía pidiendo lo que llamó Operación Júpiter, una invasión del norte de Noruega para liberarla de los alemanes. Alan Brooke seguía diciéndole que era una idea terrible. Churchill seguía ordenándole que la planeara de todos modos. La Operación Júpiter nunca ocurrió, pero la planificación seguía filtrándose a la inteligencia alemana. Cada pocos meses, los espías de Hitler reportaban algún nuevo plan británico, alguna nueva incursión de comandos, algún nuevo movimiento de flota, y Hitler reaccionaba enviando más tropas al norte, y los británicos lo sabían. Sabían que Hitler reaccionaba como el perro de Pavlov cada vez que estornudaban en dirección a Noruega, así que empezaron a hacerlo a propósito. El ejemplo más famoso fue la Operación Fortitude North en 1944. Los británicos crearon todo un ejército falso en Escocia, llamado el Cuarto Ejército Británico, completo con charlas de radio falsas, lanchas de desembarco falsas hechas de madera contrachapada, hogueras falsas encendidas por pequeños equipos de soldados caminando con antorchas, periódicos falsos reportando ejercicios falsos, bodas falsas entre soldados británicos falsos y chicas escocesas falsas en iglesias de pueblos falsos. Nada de eso existía. El Cuarto Ejército era un fantasma. Su propósito era convencer a los alemanes de que los aliados estaban a punto de invadir Noruega en el verano de 1944. Y funcionó hermosamente. Tan hermosamente que el día D, el 6 de junio de 1944, cuando ocurrió la invasión real de Normandía, Hitler mantuvo 13 divisiones sentadas en Noruega, esperando una invasión que nunca llegaría. 13 divisiones, aproximadamente 200.000 hombres, simplemente allí parados, mirando el mar vacío. Algunos historiadores del Centro de Guerra y Paz de Narvik han argumentado, y me parece bastante convincente, que Churchill básicamente engañó a Hitler para que construyera Festung Norwegen. Pasó 5 años actuando como si estuviera a punto de invadir. Hitler pasó 5 años preparándose para una invasión que nunca iba a ocurrir, y cada soldado, cada cañón, cada tonelada de hormigón que fue a Noruega, fue un soldado, un cañón
y una tonelada de hormigón que no fue a Normandía, ni al Frente Oriental, ni a Italia, ni a Berlín. Es, cuando lo piensas, uno de los grandes engaños estratégicos de toda la guerra, y Hitler cayó en él de principio a fin. Razón número 3. El hierro, siempre el hierro. Mencioné al principio que una de las razones por las que Hitler invadió Noruega fue el mineral de hierro sueco. Pues bien, esa razón no desapareció cuando la guerra empezó a ir mal. Si acaso, empeoró. A medida que la guerra se prolongaba, la industria alemana se volvió cada vez más dependiente del hierro que fluía a través de Narvik. En 1974, importaban alrededor de 10 millones de toneladas al año, y casi cada tonelada bajaba por la costa noruega. Si Hitler sacaba sus tropas de Noruega, ocurrirían dos cosas, ambas catastróficas. Primero, los aliados desembarcarían en Noruega y cortarían el hierro en la fuente. Segundo, y posiblemente peor, Suecia, que era oficialmente neutral pero observaba la guerra con mucho cuidado, probablemente dejaría de vender hierro por completo. El gobierno sueco había dejado bastante claro que solo hacía negocios con Alemania porque Alemania era fuerte y estaba justo al lado. El día que Alemania pareciera débil, los suecos tendrían un repentino ataque de conciencia moral y empezarían a comerciar exclusivamente con los aliados. Así que incluso cuando los generales de Hitler le rogaban en 1944 y 1945 que liberara algunas de las tropas en Noruega, su respuesta siempre era la misma. No. El hierro. El hierro. El hierro. Necesitamos el hierro. Ahora, aquí está la broma oscura de todo esto. A finales de 1944, y ciertamente en 1945, la industria alemana estaba siendo tan fuertemente bombardeada por los aliados que ya no podían procesar realmente todo ese hierro. Los altos hornos eran escombros. Las fábricas eran escombros. Los ferrocarriles que transportaban el acero eran escombros. Hitler estaba protegiendo un suministro de hierro para una industria que ya no existía. Estaba vigilando la vaca mucho después de que el matadero se hubiera quemado. Pero él no lo veía así. Para él el hierro era la guerra, y Noruega era el hierro, y por eso Noruega tenía que ser mantenida, con 400,000 soldados, mientras Berlín ardía. Razón número 4. El Tirpitz, los submarinos y los convoyes árticos. Esta sí es una razón militar real, no paranoica. Noruega le daba a Alemania una costa que apuntaba directamente al Ártico, y el Ártico era la ruta por la que Gran Bretaña y Estados Unidos enviaban millones de toneladas de suministros a la Unión Soviética. Tanques, aviones, camiones, comida, combustible, todo lo que el ejército de Stalin necesitaba para seguir luchando contra los alemanes en el frente oriental. Esos convoyes, la famosa ruta de Murmansk, pasaban frente a la costa noruega. Por eso Hitler estacionó su buque de guerra más grande, el Tirpitz, el buque hermano del Bismarck, en un fiordo noruego. Estacionó escuadrones de submarinos en refugios excavados en los acantilados de Trondheim y Bergen. La Luftwaffe alemana volaba misiones de reconocimiento y bombardeo desde aeródromos noruegos. Y cada convoy aliado con destino a Murmansk tenía que abrirse paso luchando contra todo esto. El ejemplo más famoso y uno de los peores desastres aliados de la guerra fue el convoy PQ-17, en el verano de 1942. El almirantazgo británico recibió la noticia de que el Tirpitz había salido de su fiordo y se dirigía hacia el convoy. Entraron en pánico, ordenaron que el convoy se dispersara. Las escoltas se retiraron, y luego resultó que el Tirpitz ni siquiera había salido. Fue una falsa alarma, pero para entonces el convoy estaba disperso, los buques mercantes estaban solos, y los submarinos y aviones alemanes los fueron hundiendo uno por uno. De 35 barcos, solo 11 llegaron a Rusia. El resto y casi 200 marineros con ellos fueron al fondo. El Tirpitz ni siquiera disparó un solo tiro. Solo la amenaza de él, solo el rumor de que podría estar moviéndose, fue suficiente para destruir un convoy. Ese era el valor estratégico de Noruega. La Royal Navy pasó 2 años y una enorme cantidad de recursos intentando hundirlo. Submarinos enanos, ataques de portaaviones, incursiones de bombarderos. Finalmente, en noviembre de 1944, la RAF lanzó bombas Tallboy sobre él y volcó. Con él desapareció gran parte del argumento estratégico para Noruega.
pero las tropas se quedaron. Razón número 5. Y aquí es donde se pone realmente extraño. El agua pesada y la bomba. La mayoría de la gente no lo sabe, pero Noruega fue, por un breve momento, el país más importante del mundo para la física nuclear. Había una sola fábrica, en un pequeño pueblo llamado Vemork, en las montañas de Telemark, que producía algo llamado agua pesada. El agua pesada es hidrógeno con un neutrón extra, y resulta que se necesita si quieres construir cierto tipo de reactor nuclear. El tipo que puede producir plutonio, el tipo que usas para hacer una bomba atómica. La planta de Vemork era la única productora a gran escala de agua pesada en el mundo, y en 1940, cuando los alemanes invadieron Noruega, la planta cayó en manos alemanas. De repente, el programa nazi de armas nucleares que existía, que era real, que tenía algunos de los mejores físicos del mundo trabajando en él, incluido Werner Heisenberg, tenía un camino hacia la bomba. Los británicos, trabajando con comandos noruegos, llevaron a cabo algunas de las operaciones de sabotaje más legendarias de la guerra para destruir el suministro de agua pesada. Operación Gunnerside en febrero de 1943, cuando 6 noruegos en esquíes cruzaron una meseta helada a temperaturas de menos 30 grados Celsius, se infiltraron en la planta, colocaron explosivos y salieron sin disparar un tiro. La destrucción del Ferry Hydro en 1944, cuando los alemanes intentaban enviar los últimos barriles de agua pesada fuera de Noruega. Estas son historias que algún día podría hacer videos completos, porque se lo merecen. Pero el punto para nosotros hoy es este. Hitler sabía que Noruega era estratégicamente importante no solo por el hierro, y no solo por los submarinos, sino por la bomba que, en su cabeza, todavía podía ganar la guerra. Así que la mantuvo, con todo lo que tenía, incluso cuando ya no le quedaba nada. Ahora llegamos al clímax de esta historia, abril de 1945. Berlín está rodeado por el Ejército Rojo. Hitler está en su búnker. Le queda quizá una semana de vida. Dentro de la Cancillería del Reich, los generales tiran flechas de contraataque en mapas de ejércitos que ya no existen. La fuerza de alivio de Steiner, que tiene 6 hombres y una máquina de escribir. El 12º ejército de Wenck, que está siendo destrozado al oeste de Potsdam. Hitler está ordenando a divisiones imaginarias que ataquen posiciones imaginarias y gritando cuando nadie puede hacerlo. Y en Noruega, 6 brigadas y 11 divisiones. 350.000 a 380.000 soldados, dependiendo del conteo. 11 divisiones, con tanques, con artillería, con infantería entrenada, equipada y abastecida. Algunas de las unidades se consideraban de las mejor descansadas de toda la Wehrmacht, porque habían pasado 4 años sin hacer absolutamente nada. Tenían munición, tenían comida, tenían las mejores fortificaciones de Europa. Un viaje en tren de Oslo a Berlín en 1945 tomaba unas 30 horas. Incluso con las disrupciones de la guerra, era perfectamente posible mover fuerzas significativas al sur por mar y ferrocarril en cuestión de semanas. El Estado Mayor alemán llevaba meses rogándole a Hitler que liberara algunas de estas divisiones, enviarlas al frente oriental, enviarlas a defender Berlín, enviarlas a tapar las brechas en el frente occidental. Cualquier cosa. Hitler decía no, siempre no. La misma respuesta que había dado durante 5 años. Noruega es demasiado importante. Los aliados invadirán. El hierro, los submarinos, el destino. No. Hay una historia y quiero ser claro. Esta es una de esas historias que probablemente es en parte verdad y en parte leyenda, que a finales de abril de 1945, con proyectiles soviéticos ya cayendo en el jardín de la Cancillería del Reich, alguien, posiblemente Bormann, posiblemente Jodl, sugirió una vez más que la guarnición de Noruega fuera traída al sur. Y Hitler supuestamente dijo algo como: Noruega será la última fortaleza. Noruega será donde sobreviva el Reich. El Reichskommissar noruego, un hombre llamado Joseph Terboven, que era tan fanático nazi como jamás existió, también estaba planeando esto. Desde principios de 1945 había estado preparando Noruega como el último bastión del Tercer Reich. La idea era que cuando Alemania cayera, Hitler y el alto liderazgo nazi volarían a Noruega.
Resistirían detrás de Festung Norwegen, negociarían, sobrevivirían, eventualmente regresarían. Es, cuando lo dices en voz alta, completamente loco. 350.000 soldados no pueden ganar una guerra que la Wehrmacht ya ha perdido. No pueden derrotar a las fuerzas aéreas aliadas combinadas. No pueden romper el bloqueo de la Royal Navy. No pueden hacer nada excepto prolongar la matanza. Pero Hitler y Terboven y Bormann, en esas últimas semanas, no tomaban decisiones basadas en la realidad. Tomaban decisiones basadas en una fantasía en la que el Tercer Reich aún podía sobrevivir, en algún lugar, de alguna manera. Y luego, el 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó. De repente, la guarnición de Noruega dejó de ser un activo estratégico y se convirtió en un problema, el mayor problema individual que los aliados tenían que resolver al final de la guerra en Europa. Karl Dönitz, el sucesor elegido por Hitler, tomó el control durante lo que serían sus aproximadamente 23 días como jefe de Estado. Convocó a Terboven y al general Franz Böhme, el comandante de las fuerzas en Noruega, a Flensburg, en el norte de Alemania. Dönitz les dijo, en esencia, la guerra ha terminado, se rendirán, seguirán las órdenes del cuartel general. No, bajo ninguna circunstancia, continúen luchando. Terboven estaba furioso. Había estado planeando una última resistencia durante meses, pero Böhm, el verdadero comandante militar, era un hombre más pragmático. Regresó a Noruega y emitió una orden a sus tropas exigiendo obediencia militar incondicional y disciplina de hierro. Traducción: cuando llegue la orden de rendición, no resistirán. Pero aquí es donde se pone aterrador, porque entre la rendición alemana en Reims el 7 de mayo de 1945 y la rendición física real de la guarnición de Noruega, hubo una ventana de unos 3 o 4 días en la que nadie sabía qué iba a pasar. Había 360.000 soldados alemanes armados en Noruega. Había quizá 30.000 tropas aliadas disponibles para aceptar su rendición. Las cuentas ni siquiera cuadraban ligeramente. Bormann en Berlín había estado transmitiendo mensajes llamando a Festung Norwegen a luchar hasta el último hombre. Terboven, sentado en la residencia real noruega en Skaugum, hablaba abiertamente de resistencia. Había rumores de que las unidades de la CQS en Noruega, las más fanáticas de las fuerzas alemanas, se negarían a deponer las armas. El cuartel general de Eisenhower, Schaef, enviaba telegramas frenéticos. El gabinete de guerra de Churchill se reunía en sesiones de emergencia. En la propia Noruega, Milorg, la resistencia noruega, con unos 40.000 miembros ligeramente armados, se preparaba para lo que asumían sería una masacre. La operación británica para aceptar la rendición se llamó, con el humor negro apropiado, Operación Doomsday. La primera división aerotransportada, la misma que había sido destrozada en Arnhem solo meses antes y todavía se estaba reconstruyendo, fue encargada de volar a Noruega y convencer a 360.000 alemanes de que se rindieran. Funcionó. De alguna manera, milagrosamente, funcionó. Böhmen emitió la orden de rendición. La guarnición alemana apiló sus armas. La primera aerotransportada aterrizó en Stavanger y Oslo los días 9, 10 y 11 de mayo de 1945. El instrumento de rendición alemán para Noruega fue entregado el 8. La fortaleza Akershus en Oslo fue entregada a un oficial de la resistencia noruega llamado Terje Rollem el 11 de mayo. El rey Haakon VII regresó a Oslo el 7 de junio, exactamente 5 años después de haber salido. Un detalle pequeño. Los aliados estaban tan cortos de tropas que en realidad tuvieron que rearmar a algunos de los soldados alemanes, los enemigos rendidos, para ayudar a mantener el orden en los campos de prisioneros. Porque había decenas de miles de prisioneros de guerra rusos que los alemanes habían mantenido en Noruega, y estos rusos, comprensiblemente, querían venganza. Y no había suficientes soldados británicos para mantener el orden. Así que paracaidistas británicos y soldados alemanes que habían intentado matarse unos a otros una semana antes, terminaron trabajando codo a codo como policías en el norte de Noruega en el verano de 1945. Joseph Terboven, el fanático Reichskommissar, el hombre que había querido hacer de Noruega el último bastión del Reich, se suicidó el 8 de mayo de 1945. Se voló a sí mismo con 50 kilogramos de dinamita en un búnker en Skaugum. Hasta el final quiso luchar y cuando no pudo, quiso desaparecer de una manera que nadie pudiera poner en un museo.
Volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué mantuvo Hitler a todas esas tropas en Noruega mientras Berlín ardía? La respuesta es que no había una sola razón. Había 5 razones superpuestas, y todas suenan razonables por separado. Y todas juntas sumaban algo completamente irrazonable. Las mantuvo allí porque temía una invasión aliada que los británicos estaban fingiendo. Las mantuvo allí porque necesitaba el hierro de Suecia, incluso cuando sus fábricas ya no podían procesarlo. Las mantuvo allí por los submarinos, incluso después de que el Tirpitz desapareciera. Las mantuvo allí por el agua pesada, incluso después de que el agua pesada desapareciera. Las mantuvo allí porque estaba personal, emocional y casi religiosamente apegado a un país que nunca había visitado y que llamaba su zona del destino. Pero la razón más profunda, creo la que está debajo de todas las demás, es que en 1944 y 1945 Adolf Hitler ya no era capaz de aceptar pérdidas en ningún lugar. No en el frente oriental, donde se negaba a dejar que los ejércitos retrocedieran hasta que fueran rodeados y destruidos. No en Italia. No en las Ardenas, donde desperdició las últimas reservas blindadas en una ofensiva sin esperanza. No en Berlín y no en Noruega. Un comandante normal, en 1944, mira a Noruega y dice: «Esta ya no es una posición útil. Traigan las tropas a casa, úsenlas donde importen». Hitler no podía hacer eso. Soltar Noruega habría significado admitir que la guerra estaba perdida. Y admitir que la guerra estaba perdida era la única cosa que no podía hacer, nunca, sin importar lo que ardiera a su alrededor. Así que 350.000 soldados pasaron el último año de la guerra vigilando fiordos vacíos, manejando cañones que nunca dispararon, esperando a un enemigo que nunca llegó. Mientras en Berlín, niños de 15 años con Panzerfausts eran arrojados contra tanques soviéticos, mientras el Reich se derrumbaba ladrillo a ladrillo. Y la cruel ironía, el tipo de ironía que la historia te regala gratis a veces, es que esas divisiones de Noruega probablemente no habrían cambiado nada incluso si Hitler las hubiera liberado. En 1945 ya era demasiado tarde. La guerra había terminado. Los números ya no importaban, pero Hitler no podía saberlo con certeza. Y eligió, incluso al final, con todo en llamas, mantenerlas allí, por si acaso. Noruega, el país, también pagó un precio por todo esto. 300 fuertes costeros, 1.100 cañones, campos de trabajo esclavo donde prisioneros soviéticos, polacos y yugoslavos morían construyendo carreteras a través del Ártico. La ciudad de Kirkenes, quemada hasta los cimientos por los alemanes en retirada siguiendo las órdenes de tierra arrasada de Hitler. La mitad de toda la provincia de Finnmark, un área más grande que Dinamarca, arrasada. Decenas de miles de noruegos muriéndose de hambre en el último invierno de la ocupación. Todo para que Hitler, en un búnker 15 metros bajo Berlín, pudiera creer unas semanas más que la guerra no había terminado. Los 400.000 soldados en Noruega fueron quizá el mayor desperdicio individual de fuerza militar en toda la Segunda Guerra Mundial. Fueron el espejo perfecto de los últimos años de Hitler, enormes, disciplinados, bien equipados y apuntando en la dirección equivocada. Hoy todavía se pueden encontrar los búnkeres a lo largo de la costa noruega. Todavía se puede caminar por emplazamientos de cañones con vistas al Mar del Norte tan hermosas que los turistas se detienen a tomar fotografías. Los cañones están en silencio. El hormigón está agrietado. Los árboles crecen a través de las troneras. Pero todavía están allí, todos ellos, como una especie de monumento, no a una batalla que se libró, sino a una batalla para la que se prepararon año tras año, con todo el peso del Tercer Reich detrás, y que nunca llegó. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras sido uno de esos soldados, sentado en un fiordo noruego en abril de 1945, escuchando por la radio que Berlín estaba cayendo y sabiendo que estabas allí parado, con tu rifle, en un lugar donde no estaba pasando nada y nunca iba a pasar nada? ¿Sabían que los habían olvidado? ¿Sabían que los habían desperdiciado? ¿Querían volver a casa? ¿Querían luchar? Déjenmelo saber en los comentarios, porque llevo semanas intentando imaginarlo y sinceramente no sé qué habría hecho yo. Esa
es la historia de Festung Norwegen, la fortaleza que nunca fue atacada, el ejército que nunca luchó, los 400,000 soldados que Hitler mantuvo en el frío, tan lejos de casa, mientras todo lo que había construido se derrumbaba 2,000 kilómetros al sur. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale a me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.